TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Medios UDEC a través de las pantallas de TVU y también a través de la Radio Universidad de Concepción y la radio La Discusión. El día de hoy estamos comenzando, ¿cierto?, a utilizar este espacio, un nuevo espacio que tenemos para desarrollar el programa donde confluyen los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Y vamos a abordar algunas temáticas que nos parecen relevantes para analizar lo que ha sido esta semana. Voy a saludar de inmediato a quienes me acompañan de manera virtual. Comienzo por Alejandra Vera, periodista de la Radio Universidad de Concepción. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Galo, como siempre un gusto estar en Medios UDEC. Saludo a Hugo, a Silvanio y también a todas las personas que desde su casa se informan con los Medios UDEC. Bueno, ya lo anunciaste, Hugo Varela, director de prensa, está con nosotros. Hugo, bienvenido. Hola Edgardo, muchas gracias. Ale, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Silvanio, colega, ¿cómo estamos? Silvanio Mariani, el editor general de Diario Concepción. Muchas gracias también por acompañarnos. Al revés, muchas gracias, Galo. Un saludo grande para Alejandra, Hugo y por supuesto para todas las personas que nos siguen. Bueno, el día de hoy vamos a dividir nuestro programa en tres partes, podríamos decir. Una tiene que ver con el ámbito sanitario, lo que ha pasado con el cambio en los pases de movilidad, las vacunas y también la variante Omicron. Luego vamos a conversar sobre noticias falsas, un fenómeno global que está amenazando a distintos países, amenazando la democracia, amenazando incluso, dicen algunos, la vida de las personas. Tenemos lamentablemente ejemplos acá en nuestro país y en nuestra región para poder detallar. Y luego vamos a estar en un segundo bloque, tercer bloque, con una entrevista a Jimena Goché con el tema de los cabildos que quieren ser un aporte a la Convención Constituyente. Se realizaron 4 cabildos sumamente interesantes acá en la UDEC y Jimena estuvo conversando de aquello. Vamos a revivir esa entrevista. Partamos por el aspecto sanitario. Tenemos detalles y novedades, Alejandra, con lo que ha ocurrido esta semana, en particular con el pase de movilidad. Coméntanos un poco de ese contexto, lo que ha pasado con los casos, con las vacunas y con este nuevo cambio para las personas mayores de 45 años. Efectivamente, Galo, a partir de este miércoles 1 de diciembre ya sabemos que comenzó la inhabilitación en los pases de movilidad para las personas mayores de 45 años que no cuentan con dosis de refuerzo y que ya han cumplido 6 meses desde cumplir su esquema completo de vacunación, ya sea con 1 o 2 dosis contra la COVID-19. Es por esto que las autoridades sanitarias han tomado esta determinación que se anunció durante mediados de noviembre de comenzar estos bloqueos de los pases de movilidad precisamente para incentivar la inoculación entre este grupo etario, básicamente porque se considera que las personas de mayores de 45 años, por sus características, tienen mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad grave en caso de contagiarse por situaciones de comorbilidad o enfermedades crónicas. Hay varios estudios en Chile y también en el resto del mundo que señalan que efectivamente esta dosis de refuerzo genera efectos muy positivos en este contexto de pandemia, porque da la posibilidad de desarrollar enfermedades menos graves, de también revertir los ingresos a UCIs, unidades de cuidados intensivos, y también disminuye las tasas de letalidad de los contagios. Ahora, hay una cosa importante que ocurre también, seguramente Hugo nos va a estar ampliando en algunos instantes, el tema de la nueva variante de Omicron, que ya sabemos ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud como una variante de preocupación, pero esto también ha generado cambios en nuestro país porque a partir de esta nueva variante, efectivamente las autoridades sanitarias señalaron que desde este 1 de enero, es decir, en menos de un mes, el pase de movilidad se va a bloquear no solamente para las personas mayores de 45 años, sino que desde los 18 años para quienes no tengan su dosis de refuerzo y también ya hayan cumplido 6 meses con su esquema completo de vacunación. Según lo que informó la nueva subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, hay actualmente aproximadamente 3 millones de personas en nuestro país mayores de 18 años que no cuentan con esta dosis de refuerzo, así que el llamado de las autoridades sigue siendo a la inoculación. En lo que tiene que ver con cifras bien concretas, Galo, en el primer día, es decir, este 1 de diciembre, a nivel país, se bloquearon 740.000 pases de movilidad. Y aquí en nuestra región del Biobío, más de 150.000, como ya decíamos, a estas personas mayores de 45 años que no cuentan con su dosis de refuerzo. Pensarán muchos,
¿para qué nos vamos a vacunar a esta altura del año si lo que queremos es salir y no ir a lugares cerrados pensando que este pase de movilidad solamente sirve para aquello? Pero recordemos que ya se inició oficialmente la temporada de piscinas. De hecho, el ministro de Bienes Nacionales tuvo una actividad sobre este tema en Santiago y se señaló también que para ingresar a piscinas públicas se va a requerir pase de movilidad y también cédula de identidad, exceptuando, por cierto, a los menores de 12 años que tienen un esquema distinto y más retrasado que el resto de la población, así que hay que estar muy atentos con aquello. Importante también, las personas que ya vieron bloqueado su pase, si completan el esquema, automáticamente se desbloquea el pase y recuerden que está disponible en mevacuno.gov.cl. Yo creo que lo más importante es seguir llamando entonces a que seamos conscientes y aprovechemos esta oportunidad de vacunación. El día jueves Alemania informó y fue noticia mundial que va a tener severas restricciones para las personas que aún no han recibido la vacuna contra la COVID-19. Dijeron que, por ejemplo, no van a poder entrar a lugares públicos, incluidas tiendas, asistir a eventos. Este es un fenómeno mundial, lo que está pasando con la pandemia, lo que está pasando también con las personas que han recibido su esquema de vacunación y aquellos y aquellas que están en contra de ese tema. Lo pongo en contexto, Hugo, para que entendamos lo que está ocurriendo también en otras naciones con el proceso de vacunación. Sí, y hay otras que son más estrictas todavía. Leía por ahí, no sé si a propósito de fake news, que vamos a estar hablando de ese tema, pero había alguien, me parece que Austria o Australia, estaban diciendo que las personas que no se hayan vacunado sencillamente no van a poder salir de las casas, así, a ese nivel. Mira, la Ale me hace así, quiere decir que es verdad. Sí, confinamiento. Sí, las personas que no se han vacunado quedan confinadas en sus casas, digamos. No hemos llegado nosotros a ese nivel, pero yo imagino que un poco la idea es esa, digamos. Yo voy a hablar de la variante Omicron, ahí le voy a hacer alguna relación, porque la OMS ya ha dicho que está bastante clara la relación entre el surgimiento de nuevas variantes versus procesos de vacunación que no han avanzado todo lo rápido que pudieron haber avanzado. Vale decir, que tenemos países en donde el proceso de vacunación no avanza, es más posible que hayan variantes ahí en esos países. Esa es la circunstancia que me parece clave por lo demás y que llama a un asunto de solidaridad internacional. No sacamos nada con nosotros tener un proceso de vacunación súper adelantado si en otros países no están de la misma manera. Hablemos de la variante, Hugo, que está causando terror también en mucha gente. Y digo terror porque sí, parecía que estábamos avanzando, que en algún lugar se veía el final del túnel, veíamos el final de la pandemia. Sin embargo, hay alertas, pero también hay esperanza, porque médicos científicos sudafricanos han dicho que la vacuna podría ayudar, ¿cierto?, para no desarrollar la enfermedad de forma grave. Sí, surge pánico, sobre todo cuando escucha nueva variante junto con palabras con multimutaciones o mutaciones atómicas casi. Yo creo que hay que llamar a la calma a la gente en términos de que esto de las variantes no es algo nuevo. Todos los virus mutan, el mismo virus de la influenza muta prácticamente todos los años. Todos los años tenemos una vacuna un tanto distinta para atacar adecuadamente lo que pasa. La Omicron nace en África, fíjate que, y se llama Omicron, averigua hasta eso, se llama Omicron. La Organización Mundial de la Salud optó por utilizar el alfabeto griego, digamos, para evitar discriminar a los países donde nacen las nuevas variantes. ¿Te acordás que en algún momento hablábamos de la variante brasileña, ahora se habla de la variante sudafricana? Bueno, no hay que hacer eso para no estigmatizar a los países. La variante en realidad es la variante P1.1.529, ese se le llama Omicron. Tiene 55 mutaciones, 55 cosas distintas a la variante, la primera, que es la que salió en Wuhan. Es súper nueva, esto se conoció hace 2 semanas, 3 semanas atrás, a mediados de noviembre más o menos, surgió esta noticia y se ha extendido muy rápidamente. Mira, ¿dónde está? Está, bueno, en África, ni hablar, creo que ya es predominante allá. Está en Europa, está en los Países Bajos, está en América, en New York, ya hay 7 casos, está en Brasil, ya muy cerquita, y obviamente va a llegar a Chile. Sorry, lamento, pero obviamente va a llegar a nuestro país, de eso creo que no hay vuelta. La OMS ha insistido en esta clara relación
entre la falta de vacuna y las nuevas variantes. En África ya superó a la variante Delta. Vero, la Ale, perdón, hablaba recién de las variantes preocupantes o variantes de interés, claro. Son 3 las calificaciones. Variantes de interés, ojo, variante preocupante, hay 5, la alfa, la beta, la gamma, la delta más la omicron, y hay otro que no tenemos, que es variante de alta consecuencia. Ahí yo me preocuparía cuando salga una variante de alta consecuencia, según la OMS, que estamos complicados. Por el momento, todo indica que esta variante sería contagiosa, más contagiosa que la variante Delta eventualmente, pero no necesariamente más grave en términos de las consecuencias de los pacientes. De hecho, leía un par de entrevistas por ahí de algún ministro de salud en África y decía que ellos, claro, tenían mucho contagio por variante Omicron, pero no tenían ninguna persona muerta o internada siquiera. Entonces, ojo con el pánico. Ojo con el pánico, sí, es una nueva variante y vamos a tener más, pero no significa necesariamente que vayan a ser mortales o que vayan a generar un descalabro en el país donde viene. Hay que estar preocupados por el tema. Y los síntomas, para agregarlo, los síntomas son más leves, no hay tos, no existe casi la tos, más que nada un cosquilleo de garganta y un dolor muscular y dolor de cabeza, pero la fiebre también ha desaparecido Aquí tenemos otro tema, fíjate que con las nuevas variantes ha desaparecido la fiebre como causa, o sea, como síntoma esencial. ¿Te acuerdas que era fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y tos, básicamente? La fiebre ya desapareció. Nosotros cuando recorremos el centro de Concepción, vamos a algún local, lo primero que hacen nos toman la fiebre. Si la fiebre ya no es síntoma y todavía estamos tomando la fiebre como si fuera tu pase para poder entrar a algún lugar. Tenemos que cambiar el modo. Y bueno, dolor de cabeza. Son como las síntomas, pero en general muy leve, sintomatología muy leve, lo que es complicado porque significa que, bueno, la gente puede sentirse un poquito mal, pero dice, no es tanto, digamos, y se sigue contagiando, se sigue pasando el virus, muchachos. O sea que alguien podría confundir los síntomas de Omicron con el fin de año, la fatiga, el cansancio. Con el post de fin de año. Sí, también. Quiero escuchar, antes de cambiar de tema, la palabra de Silvanio, también editor de Diario Concepción, respecto a lo que estaba pasando con estas variantes. Silvanio, con la salud en general, el proceso de vacunación, todo lo que tiene que ver con el aspecto sanitario. Bueno, más que nada es seguir las instrucciones de autoridades, recibir, tomarse la vacuna, mantener, intensificar el autocuidado, es decir, por ningún motivo relajarse y pensar que esta pandemia está superada, porque no es así. Todos los días tenemos cifras nuevas. Todos los días sabemos de mutaciones, sabemos de algunas que son las más importantes, como la Omicron. Sin embargo, no son las únicas. Hay mucho más registrado dentro de la página web de la OMS, por ejemplo. Por lo tanto, más que nada decir, sigamos comprometidos con el autocuidado por un tema personal, pero también por la familia, por el entorno, por los colegas de trabajo. Hay que seguir con eso. En ningún caso la pandemia está superada. Por lo tanto, no hay que relajarse. Muy bien, Silvanio, muchas gracias. Dejamos entonces el aspecto sanitario y vamos a entrar en una nueva sección que vamos a tener acá en nuestro canal. Usted habitualmente en alguno de los programas que emitimos a diario va a poder ver esta presentación y el desarrollo también de algunas de las noticias falsas que circulan en Internet. Aquí está Paparruchas. Paparruchas. ¿Qué son las paparruchas? Es lo que te queremos explicar en este Medios UDEC y para eso tenemos una gráfica de la Real Academia de la Lengua Española. Paparrucha, el significado es noticia falsa y desatinada de un suceso esparcida entre el vulgo, esparcida, ¿cierto?, entre toda la sociedad, las personas, hoy a través de las redes sociales. También tiene otra acepción, tontería, estupidez, cosa insustancial y desatinada. Pero ¿de dónde viene el concepto paparrucha? Viene de páparo o pápara, que era una persona, ¿cierto?, que
que no tenía el conocimiento y que por tanto ante un hecho que le llamaba mucho la atención quedaba admirado o pasmado. En el fondo, alguien que se creía todo lo que veía o todo lo que le decían. Eso es lo que significa paparrucha, también conocidas como fake news, noticias falsas, erróneas, tergiversación. Hay tantos conceptos que podríamos dar y que hoy abundan en redes sociales. Vamos entonces a estar conversando de esto y primero quiero escuchar su opinión. ¿Se han encontrado con alguna noticia falsa? Alejandra Vera, por favor. Uy, montones, Galo. De hecho, cuando pensamos en fake news, noticias falsas, posverdad, yo creo que se nos vienen casos paradigmáticos como lo que ha ocurrido con elecciones en Estados Unidos, Brexit, temas que ocurrieron también acá en el contexto del estallido social, ahora con la Convención Constitucional. Y yo creo que tenemos que prepararnos porque ahora que estamos de lleno esperando esta segunda vuelta presidencial, seguramente nos vamos a llenar nuevamente de fake news. Hay algunos psicólogos, Hugo, que señalan que esta creencia de cualquier cosa, ¿cierto?, de estas noticias falsas por parte de las personas tiene que ver con el miedo. Y ahí es donde aprovechan, ¿cierto?, distintos grupos o individuos de difundirlas precisamente para tocar a las personas en ese tema, en el tema de sentirse vulnerables del miedo. O sea, tiene que haber un caldo de cultivo. Tiene que haber un escenario que permita el surgimiento de noticias falsas. Un factor de ese escenario, por ejemplo, la ausencia de una legislación. Yo encuentro inconcebible que parlamentarios de la República, gente que uno entiende que debería ser más seria que incluso nosotros que somos periodistas, trabajamos con la comunicación, porque ellos tienen una responsabilidad ulterior, fueron elegidos democráticamente para representar los intereses del país, tan descaradamente, sencillamente mientan. Entonces, creo que la ausencia de una legislación forma parte de ese caldo de cultivo. El miedo que señalas tú es otro. El escenario político actual en el que estamos, en donde tenemos dos opciones tan contrapuestas, digamos, también genera odiosidades, miedo de que el otro va a salir. Bueno, ahí hay un caldo de cultivo, siento yo, pero yo pongo el acento ahí en la falta de legislación. Hasta ahora lo que pasa es que alguien miente en redes sociales, tiene representación ciudadana y no pasa nada. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Alejandra mencionaba a Donald Trump como uno de los que ha sido ejemplo, ¿cierto?, de difundir, esparcir noticias falsas. Incluso fue tanto que su cuenta de Twitter fue restringida. Pasó más o menos lo mismo con Jair Bolsonaro en Brasil. A él se le suspendió su cuenta de YouTube también por difundir noticias falsas. Es uno de los malos ejemplos, lamentablemente, Silvanio. Así es, y uno de los malos ejemplos, emulando a Trump, emulando a otros gobernantes que han utilizado ese recurso para gobernar. Y recordemos que Bolsonaro llegó a la presidencia de la República de Brasil en base a estrategias, tácticas o estratagemas de esa naturaleza. La pregunta es por qué la gente cree. Claro, recién Hugo comentaba que eso está asociado quizás al temor, también puede estar asociado a la ambición de las personas. El caso de Bolsonaro es inacreditable, pero se difundió entre tantas otras fake news que el candidato a presidencia, que era entonces de São Paulo, Haddad, entregaba en los centros en jardines infantiles, por decirlo, entregaba mamadeira en que la parte de goma para la guagua tomar tenía la forma de un pene. ¿Quién se va a creer que alguien puede entregar una mamadeira a niños de forma masiva, más encima, con este formato? Sin embargo, eso caló profundamente. Y lo que buscaba a través de una mentira era no ganar votos, sino restar votos al Haddad. Y funciona. Y me atrevería a hacer un viaje histórico. Recién conversábamos con Alejandra Vera que la mentira, la falsedad, el fake news, como lo llamamos hoy, es tan antiguo como el mundo. Recordemos, según una tradición muy difundida, una tradición religiosa, la historia de la humanidad cambió cuando una serpiente
dijo a Eva, não creáis, puedes comer de la manzana, no pasa nada. Sin embargo, Dios le dijo, no coma de este fruto. Es decir, usó una falsedad y cambió la historia de la humanidad. Tenemos muchísimos ejemplos de absurdos que han sido transmitidos. Sin embargo, la gente por alguna razón le cree o al menos queda en duda. Y por eso están los Bolsonaros por ahí esparcidos por el mundo. Queremos comentar algunas de esas noticias falsas, de esas paparruchas que hemos tenido en los últimos días, a propósito, por ejemplo, de la visita de la Convención Constitucional acá a nuestra zona. Se han visto variadas publicaciones. Queremos compartir con ustedes la primera de ellas, tiene relación con el diputado Sergio Bobadilla. Dice, sería bueno que dieran los nombres de los constituyentes escandalosos del hotel porque anda circulando en redes sociales que Loncón se estaba bañando sin ropa en la piscina y no hay cómo desmentirlo. Difundido por el diputado de la República, muy comentado, condenado también, ¿cierto?, por las redes sociales. Y además hay que decir que fue pasado al Tribunal de Ética. Se habló de Comisión de Ética. Exactamente, ya lo vamos a comentar, Alejandra. Respuesta de Isquia Siches ante una declaración del presidente de la UDI que dijo que debía, ¿cierto?, plata para el Hospital San Juan a propósito de una beca. Tuvo que salir Isquia Siches a decir que una vez más el miedo y la mentira, ¿cierto?, ahora por el señor Macaya, jamás he incumplido mi periodo asistencial obligatorio, trabajo 22 horas de infectología del Hospital San Juan de Dios y ahora me encuentro con vacaciones después de mi postnatal, que la esperanza le gana al miedo, dijo la expresidenta del Colegio Médico. Hubo un comunicado también del hospital y eso tiene que ver con la fuente, ¿cierto?, con la fuente que hay que buscar. El Hospital San Juan de Dios, en respuesta a todas las consultas de los medios de comunicación, salió a desmentir tal información. Ahí tenemos entonces dos casos de fake news, Alejandra, que tienen relación, bueno, la primera con lo que ocurrió hace algunos días acá en nuestra zona con la visita de la convención. Sí, y esa primera noticia, por Dios, que nos dejó tema la Convención Constitucional, más allá de las comisiones, de los plenos y de los distintos lugares donde se movieron los constituyentes al interior de nuestra región. Ese hecho que ocurrió particularmente en el hotel efectivamente dio mucho que hablar y no solamente en lo que tiene que ver con lo señalado por el diputado Bobadilla, porque hay muchas personas en redes sociales que incluso han increpado a algunos medios de comunicación por no ser claros y no verificar información en relación a lo que allí ocurrió. Como tú decías, finalmente el diputado Bobadilla, que además es representante de nuestra zona de Biobío, a raíz de este hecho fue pasado a Comisión de Ética. A mí me parece que tanto Bobadilla como Macaya tuvieron muy mala suerte, porque además increparon a dos mujeres como Elisa Loncón y también Isquia Siches, que además son figuras muy fuertes políticamente hablando y que tienen mucho respaldo en redes sociales. Entonces era evidente que iba a haber una réplica y esa también es la posibilidad. Lo bueno, creo yo, que tienen las redes sociales actualmente, que las personas pueden entregar este punto de vista y aclarar las situaciones a través de las redes sociales. Sí, una cosa es la réplica, pero otra también es darle tribuna a ciertas personas que difunden esas noticias. En el caso de lo del hotel, fue precisamente ese sitio el que dio a conocer también un comunicado, Hugo, desmintiendo incluso a un medio de comunicación con la información que supuestamente su equipo investigativo había desarrollado. Lo que demuestra, en el fondo, colegas, que nadie está libre de este tema. Ojo, yo haría una diferencia entre lo que es una fake news y lo que puede ser un error periodístico, digamos, porque, mira, estamos todos corriendo, esa es la verdad. La información corre demasiado rápido, con muchas fuentes, y muchas veces en la urgencia de publicar algo, claro, hay algunos medios que se apuran un poco más de la cuenta y yo ahí veo, claro, un error de procedimiento periodístico, no sé, aplicar mal la técnica periodística, no lo sé, pero no veo ahí no veo ahí la intención que tuvo, por ejemplo, el diputado Bobadilla o el diputado Macaya, que, insisto, Macaya, que son personas... Senador Macaya, sí, ahora. Senador Macaya, que son personajes públicos. Entonces yo haría una pequeña diferencia. Quiero
si me lo permiten, hacer referencia a un fenómeno que a propósito de las tecnologías de la información, ¿no es cierto?, que el surgimiento de los medios de comunicación medios raros, medios truchos. Estamos llenos de pseudo de medios de comunicación, muchos de los cuales con un desparpajo impresionante publican cada tontera, y la gente no hace la diferencia entre, este medio de comunicación, veamos, tiene razón social, tiene gente responsable detrás, está inscrito en la Biblioteca Nacional, o no sé, y este otro medio de comunicación que no tiene ningún responsable legal. La gente lamentablemente no hace esa diferencia todavía. Yo la primera noticia que tuve de fake news fue hace, bueno, aparte de las lecturas que uno hace a nivel internacional, digamos, en la zona, fue hace unos 6 años, 7 años, con uno de estos pseudo medios de comunicación que publicó que se habían abierto las represas en el Alto Biobío. Y al abrirse la represa en el Alto Biobío en invierno sabemos lo que pasa para abajo, digamos, hay inundaciones, y la gente empezó a llamarnos de las inundaciones, y al final era todo mentira. Era todo mentira. Y finalmente no hubo ningún... Yo me acuerdo entonces incluso que el ejecutivo en la zona, el gobierno, dijo que iba a presentar una querella por esta mentira. Finalmente no pasó nada. Y no pasó nada nomás. Entonces, ojo con los medios de comunicación, o pseudo medios de comunicación, que un poco viven de esto, Sí, hay muchas páginas que sigue la gente a través de Facebook, de distintas cuentas. Hoy uno de los medios por los cuales se informan más los jóvenes es Instagram. Está incluso TikTok, que parece algo divertido y que no tiene nada que ver, pero también se está utilizando como canal informativo, y hay quizás pocas maneras o pocas herramientas para poder comprobar esa información. Así que mucho cuidado, comprobar siempre la fuente, ir a la fuente directa, contrastar también fuentes. O sea, no solamente quedarse con lo primero que uno ve o que quizás les simpatiza, porque a propósito de ese miedo, dicen algunos especialistas, no quedarse en por qué las personas, ¿cierto?, no creen en la ciencia, por qué no quieren creer en la ciencia. A lo mejor un antivacuna, ¿cierto?, no quiere aquello porque tiene miedo a vacunarse, y por eso esparce el rumor de que las vacunas son malas. Es una de las tantas definiciones o acercamientos que hay en torno a esta materia. Tenemos otra fotografía, otra noticia que tiene que ver también con la convención, que, como decía Alejandra, nos dejó bastante para comentar. A ver, acá hay dos cosas, ¿cierto? Gente de la convención, constituyentes, convencionales, en una foto que dice Bio Bio, ¿cierto? Pero también hubo una publicación del ex seremi de Educación de nuestra zona, Fernando Peña, quien subió una foto que está alterada, porque nosotros, como les mostramos en la foto anterior, ¿cierto?, esas letras que dicen Bio Bio efectivamente están en el edificio del gobierno regional, pero acá alguien photoshopeó esa foto, borró, por ejemplo, la I y a la B larga, ¿cierto?, la transformó en una R. Entonces lo transformaron al apellido de uno de los candidatos al cual los convencionales constituyentes, eso es innegable, están haciendo alusión, levantando su dedo, ¿cierto?, en señal al número 1, que es la opción del candidato Gabriel Boric. Entonces él subió esa imagen, ¿cierto?, la photoshopeada, y dijo: no corresponde se usen bienes públicos y espacios del Gore Bio Bio para realizar proselitismo político. La Convención Constitucional debiese ser ejemplo de probidad en estos asuntos. Lo mínimo es pedir disculpas etiquetando a la convención y al vicepresidente de la convención. Ya, lo primero es discutible, ¿cierto? Lo podemos también comentar, pero lo segundo es tomar una fotografía que estaba circulando, que no tiene, ¿cierto?, un origen definido, porque no se sabe quién fue la primera persona que subió esa imagen, y él la subió dando señal como que esa era la imagen verdadera. Y acá había un tuit también del ex seremi de Educación, Fernando Peña, en donde él, en el año 2019, en el ejercicio de su cargo, presentó una denuncia en fiscalía en contra de un sitio que informó, ¿cierto?, de una situación ocupando su nombre y su cargo, y él dijo: se debe sancionar a quienes promueven la fake news. Las vueltas de la vida. Después, a lo mejor por un error involuntario, tampoco lo sabemos aquello, ¿cierto?, o premeditado, ahí está el tema, sube una publicación que pasa a ser fake news. Silvanio Mariani. Sí, lamentable estos ejemplos que hemos visto en las últimas semanas, y que seguramente no serán los últimos, me temo que no serán los últimos, dado que tenemos el proceso electoral de por medio. Quisiera además recordar
cuando Hugo y Alejandra recién comentaron las fake news respecto, por ejemplo, de lo ocurrido con Hong Kong, la piscina, el hotel, etc. El medio que difundió, que distribuyó, es decir, que colocó para la audiencia esta información, es el mismo medio que hace 11 años, durante la noche del terremoto, me acuerdo perfectamente, vehiculaba información diciendo que el barrio no sé cuál se estaba organizando para invadir el otro barrio XXX. ¿Se acuerda usted? El barrio, no sé, Agüita de la Perdiz, estoy inventando, Agüita de la Perdiz se organizó para ir al centro de Concepción, etcétera, etcétera. El mismo medio. Por lo tanto, aunque no haya mala intención, que no haya mala fe, aún así, los procedimientos de ese medio me parece que no han cambiado en los últimos 10 años con el afán de llegar primero con la noticia, con la primicia. Y eso puede pasar, y puede pasar a cualquier medio, por supuesto. Por lo tanto, la recomendación de los que saben de eso es, primero, observar quién envía la información. ¿De quién me llegó esa foto? ¿Cuál es el emisor? ¿Cierto? Revisar dónde partió esa foto en su inicio, es decir, ¿salió esa información en otro medio o solo en un medio? También podemos hacer ese trabajo, buscar. Hay herramientas que la Internet disponibiliza en forma gratuita que una persona puede verificar, chequear esa información. Por ejemplo, la foto, el caso de la foto, imagen.google.com y te muestra la foto y te va a identificar si esa foto está en algún lado, etcétera, etcétera. Contexto también. Entonces, hay herramientas. Mensaje número 1, no reenvíe algo que te llegó solo porque te llegó y tengo que reenviar. Claro. Yo creo que eso es súper importante también. Sí, lo que dice Silvanio, Hugo, en torno a la premura con la que trabajan los medios, pero también esa falta de criterio, a lo mejor de contrastar las fuentes, ya sea por golpear periodísticamente, o sea, ser los primeros en publicar, o por generar también más visitas a su sitio web, o más like en sus redes sociales, ha generado tremendas confusiones. ¿Cuánta gente, por ejemplo, han dado por muerta en redes sociales y que hoy goza de una buena salud? Entonces, lo que debería ser un medio serio, un medio periodístico que se precia de tal, es contrastar las fuentes, llamar al aludido o llamar al círculo cercano o comprobar si efectivamente en algún centro asistencial ha ocurrido tal deceso. Hay un montón de fuentes que se pueden llamar, pero ese rigor periodístico es el que uno debería exigirle a los medios de comunicación en una democracia sólida como la que tenemos. Yo no quiero aquí darme las de profeta del periodismo. Yo soy un sencillo periodista nomás, pero lo que tú dices es como lo obvio. O sea, lo que pasa es que haciendo todo el ejercicio que decía Silvanio, que es correcto lo que hay que hacer, digamos, se pasa, en buen chileno se pasa la vieja, ya pasó, y otro lo publicó, y otro lo publicó, y otro lo publicó. Entonces, es extremadamente complejo. Es extremadamente complejo porque las informaciones tienen que llegar bien y a tiempo. Entonces, uno tiene que sacrificar en el fondo el tiempo. Lo que tenemos que hacer es sacrificar el tiempo y asegurar que la información que entreguemos en los medios de comunicación sea, como lo que estamos haciendo en TV Noticias, sea verificada, sea solo información verificada. Pero uno pierde ahí algo. Pierde la instantaneidad, pierde el tiempo. Y ahí va a haber que sacrificarla. Yo tengo la secreta esperanza, muchachos, que en algún minuto la gente en general, me refiero a la audiencia de la Radio Universidad de Concepción, los lectores del diario Concepción, la audiencia televisiva de TVU, se canse de esto y diga, ¿saben qué? Mucha información. ¿Cuáles son los medios que en realidad estoy seguro que van a entregar información verificada? A ver, Diario Concepción, no me han fallado nunca. Radio Universidad de Concepción, los cabros son de la U, son serios. Vamos para allá. TVU también, no ha fallado nunca. Entonces, yo tengo la secreta esperanza que en algún minuto la gente se canse de este mar de información falsa y gire su mirada, vuelva
hacia los medios tradicionales que estamos tratando de hacer bien la pega. Me cuesta dar recomendaciones a los otros colegas, pero cuando te llega una noticia, mira, a nosotros ese tema del hotel también nos llegó. Publicamos no. ¿Por qué? Porque no podíamos confirmar la fuente. Y se publicó, y yo lo vi publicado y dije, presionado por la circunstancia, lo publicamos, ¿no? No, pues porque no hemos podido confirmarlo y la información era compleja. Entonces, no se puede publicar si no lo tienes confirmado, punto. Después del tiempo, bueno, no sé cuál será la posición del medio en particular, si sostendrá todavía esa noticia como verdadera o no, pero el hotel lo desmintió. En fin, yo no sé si se inició una investigación en la constituyente, porque los constituyentes dijeron que iban a investigar también el tema, pero no ha pasado nada más con eso. Entonces, ahora lo de diputado Bahía, perdón, es impresentable, esto de que Elisa Loncón desnuda en la piscina, por favor, seamos un poquito serios. Ahí yo creo que ya hay bien pasado la comisión de ética hasta, ¿qué quiere que te diga? Bueno, cuando haya una noticia que está generando en redes sociales todo esto que hemos comentado, la vamos a tener acá en alguno de los espacios de los programas de TVU en Paparruchas para poder comentarla, desmentirla, clarificar lo que ustedes necesitan, información verificada para seguir desarrollando nuestra vida de la mejor manera. Le quiero agradecer a Alejandra Vera, periodista de la radio UDEC, por habernos acompañado, a Silvanio Mariani, editor de Diario Concepción, y a Hugo Varela, director de prensa de TVU. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado en este capítulo de Medios UDEC. Gracias, Hugo, que esté muy bien. Chao, muchachos, un gusto verlos, aunque sea online. Ale, que esté muy bien, cuídese, Silvanio. Gracias, Alejandra. Gracias, Galo. Y muy brevemente decir a las personas que les interesa este tema de las noticias falsas que hay plataformas como Fake News Report, Decodificador Chile, Fast Check, donde pueden ir verificando también qué tan cierto es cada uno de los temas que circulan actualmente. Muy buen aporte. Muchas gracias, Alejandra. Silvanio, que esté muy bien. Igual, saludo grande, muchísimas gracias, ha sido un privilegio. Y nosotros hacemos una breve pausa comercial y a la vuelta les presentamos una entrevista que vamos a tener acá en Medios UDEC. La educación en general es capaz de hacer muchos cambios en la sociedad. La carrera de Educación General Básica consiste en que a ti te preparan para que más adelante puedas ser un profesor que guíe el aprendizaje de los estudiantes desde primer año hasta sexto año. Que sea General Básica se refiere a que puedes hacer absolutamente todas las asignaturas, pero en tercer año tú puedes optar a una mención, ya sea en Ciencias y Matemáticas o Lenguaje e Historia. Mi universidad no me ha dejado atrás, me ha dado las mismas oportunidades que a todos mis compañeros y me ha ayudado también a estar en equiparación a ellos. Tengo discapacidad visual y aquí estoy terminando mi carrera de educación. Se puede, todos podemos estudiar aquí. Soy Loreto Sandoval, tengo 23 años y estudio Educación General Básica en la Universidad de Concepción Campus Los Ángeles. Ya estamos de regreso en Medios UDEC por las pantallas de TVU y también por la Radio Universidad de Concepción y la radio La Discusión. Ahora vamos a presentarles una entrevista que realizó nuestra compañera Constanza Sarquís con la directora de Foro Constituyente UDEC, Jimena Goché. Resulta que en la Universidad de Concepción se han llevado a cabo diversas iniciativas relacionadas con la sociedad y el aporte en distintos cabildos a la construcción y la redacción de una nueva constitución. Todos los resultados de los 4 cabildos que se realizaron las últimas semanas se van a presentar el próximo mes al Pleno de la Convención para que las tomen en cuenta y para que de esa manera tengamos un instrumento construido entre todos y todas. Diversos aportes que nos detalla entonces Jimena Goché en esta entrevista con Constanza Sarquís. Yo me despido, muchas gracias a todo el equipo. Escuchemos y revivamos esa entrevista con esta materia tan importante y el aporte de la Universidad de Concepción al futuro de nuestro país. Hola Constanza, un gusto, un saludo muy afectuoso, fraternal para todo el equipo de TVU, así es que agradecida nuevamente de esta oportunidad. Sí, nosotros, bueno, quiero primeramente saber cómo se vive el fin de este proceso tan importante de Foro Constituyente, que es para ti también el poder encabezar un proceso tan importante para la ciudadanía.
Bueno, Foro Constituyente no ha terminado, y es súper bueno apuntar aquello porque justamente el punto de inflexión tan potente que vivimos la semana pasada en el marco de la visita de la Convención Constitucional a la región del Biobío, sin duda, claramente es un punto, pero es un punto seguido. El Foro Constituyente es un programa que ya no dependiente. Claro, es dependiente de la Rectoría, se crea en abril y la idea es seguiremos acompañando este proceso con diversas iniciativas y aportando, sobre todo ahora que ya se ha formalizado un convenio de colaboración entre la Universidad de Concepción y la Convención Constitucional para aportar en diferentes modos, espacios, personas con conocimiento, con la infraestructura de la universidad en las semanas territoriales, y en ese sentido esperamos acompañar este proceso que tiene para varios meses más y por supuesto luego si efectivamente la voluntad de nuestro país es que tengamos una nueva constitución según los resultados del plebiscito de salida, estaremos obviamente como programa, estará este programa a disposición de la universidad para desarrollar todas aquellas estrategias que nos permitan que la ciudadanía conozca, la ciudadanía universitaria y por supuesto de nuestras regiones y del país que conozca ese texto constitucional. Jimena, corregimos. Foro Constituyente queda para rato, pero a lo que nos referimos y lo que queremos saber es el proceso que se vivió ayer con respecto, ¿cierto?, a los cabildos constituyentes de la universidad, ¿cierto?, que con éxito se cierra este proceso para seguir obviamente con todo lo que tiene que ver con este Foro Constituyente que ya lleva bastante tiempo, que sin duda es un gran aporte no solamente a nivel universitario, sino que también ciudadano y social. Sí, efectivamente, como tú lo recuerdas, Constanza, ayer tuvo lugar el cuarto de los cabildos que se organizaron desde Foro Constituyente en temas muy diversos, con una estupenda convocatoria online. A partir de hoy ha comenzado ya el trabajo de sistematización con una metodología y con un equipo de profesionales que nos ayudará en aquello para poder tener dentro del mes de diciembre tales resultados que esperamos presentar a la comunidad de la Universidad de Concepción en el mes de enero, en el marco de nuestra escuela de verano. Esperamos que pueda hacer aquello presencialmente y en la misma ocasión, dentro del mes de enero, hacerlo llegar a la Convención Constitucional como un insumo también para que puedan conocer aquellas ideas centrales que se rescataron, que se plantearon, que se discutieron en estos 4 cabildos convocados desde la Universidad de Concepción. Claro, no deberíamos llamarlos finalizados, porque yo creo que son procesos que siempre van quedando. A mí me gustaría que me comentes también cómo ha sido la experiencia de estos cabildos ciudadanos que tomaron especial énfasis tras, ¿cierto?, un estallido social tan potente que se vivió en octubre de hace años. Sí, efectivamente los cabildos constituyentes UDEC de alguna manera tienen su génesis o se conectan o están inspirados en todos aquellos movimientos ciudadanos y distintos cabildos y otros espacios que vimos no solo desde la Universidad de Concepción, sino también en general en nuestro país, desde distintos espacios colectivos, las universidades, grupos, vecinas, vecinos, que fueron efectivamente generando este tipo de espacios cuya característica es esta apertura a recibir diferentes miradas, a dialogar. Y en ese sentido hay que recordar que después de octubre del 2019 la Universidad de Concepción desarrolló iniciativas de este tipo en distintos contextos. Hay que recordar, por ejemplo, los cabildos que fueron promovidos por la propia Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y otras tantas instancias dentro de la universidad. Entonces, diríamos que lo muy particular que han tenido los cabildos constituyentes UDEC, si quieren 2021 o segundo semestre 2021, es que se dan en un contexto histórico muy particular. Aquellos cabildos y movimientos que vimos después del llamado estallido social, fines del 2019, inicios del 2020, antes de la pandemia, estaban generando una reacción ciudadana que fue muy potente, creo que eso ya está largamente documentado, frente a la desigualdad estructural que tiene este punto, este gatillo, digamos, en octubre del 2019. Pero estos cabildos se dan ahora con un marco institucional, con un marco constitucional distinto, en medio del trabajo de la Convención Constitucional, que es este órgano de representación autónomo llamado constitucionalmente a dar ese nuevo texto. Entonces, en ese sentido, es una dinámica distinta y estamos muy contentos como equipo porque hemos visto una gran variedad de opiniones, de ideas, personas de diferentes lugares, distintas trayectorias de vida, profesionales de distintas edades, diferentes miradas, y eso sin duda es lo que enriquece este proceso. A mí también me gustaría saber algunos detalles de algunos de los cabildos. Por ejemplo, el primero
que tiene relación con la participación ciudadana juvenil en este nuevo Chile que queremos construir. ¿Cuál es la importancia de los jóvenes hoy día, que formen parte activa de toda la construcción que tenemos que generar como sociedad? Sí, efectivamente, los temas que se eligieron para estos 4 cabildos fueron fruto de o la consecuencia de un proceso reflexivo por parte de la mesa de foro constituyente, conjugando lo que nos parecían eran temas relevantes en los que había que generar o hay que generar y seguir generando espacios, y por supuesto también que tuvieran que ver con las temáticas preferentes que se han trabajado en foro. Y en ese sentido, el primero efectivamente apuntaba a la participación juvenil con varias razones que se conjugaron. Por cierto, el que estamos en una universidad donde parte de nuestro quehacer principal, sin duda, es la vinculación no solo educativa, sino en distintos contextos con las comunidades estudiantiles, pero también pensando en que este proceso, de alguna manera, incluso si lo conectamos más atrás del 2019, si lo conectamos al 2011, al 2006, tiene una conexión muy directa con las juventudes, con el mundo de la adolescencia incluso, que es particularmente un mundo que tiene muy difícil el acceso a espacios formales para entregar opinión. Lo cual es por muchas razones, por supuesto razones institucionales, de cómo están creadas nuestras estructuras políticas, pero también razones culturales muy arraigadas en unas miradas adultocéntricas que a veces tenemos para el mundo o del mundo o en relación a tantos procesos. Y en ese sentido, ese cabildo en particular, que si no me falla la memoria y los datos, el que tuvo la mayor convocatoria, reunió personas muy jóvenes, con personas tal vez con una mayor trayectoria de edad y de vida, y permitió un intercambio riquísimo, porque claramente todas las personas nos situamos de formas distintas para ver el mundo y para ver este proceso. Y muchas veces escuchar, interactuar con alguien que no está tal vez en la misma sintonía por diversas razones, como puede ser la edad, es un proceso importante y necesario. Sí, te iba a preguntar cómo se eligen temas que son tan importantes, como por ejemplo el que estábamos analizando de la participación ciudadana, sobre todo juvenil, y en el segundo me parece que también es súper interesante el género y la salud integral. Lo hemos conversado en varias oportunidades también, la importancia de la salud mental, física, emocional, ¿verdad? ¿Cómo se van conjugando estos temas que son tan importantes? Sí, bueno, como te decía, la selección de los temas, porque estos fueron cabildos constituyentes, UDEC temáticos, fue fruto de ese proceso reflexivo, donde además de lo que yo ya mencionaba antes, tratamos de conjugar la creación de espacios que llamaran a la reflexión sobre temas que no están tal vez, para usar una expresión tan de moda, en la primera línea. Y en ese sentido nos parecía, por ejemplo, que concentrar el interés en la participación específicamente juvenil y adolescente era importante, y ese llamado fue muy dirigido, si bien era un cabildo abierto a toda persona. Y en el caso del segundo, a propósito de tu pregunta, de tu actual pregunta, justamente el sentido fue aquello. Sabemos que los temas de género, la agenda feminista, haciendo un símil que en otro contexto podríamos hacer algunos matices, pero para estos fines, la agenda feminista, la agenda de género es parte central, y somos muchas las personas desde diversos mundos, el académico, el mundo social, que hemos promovido esto hace muchos años, esta necesidad de cambiar un modelo que excluye a las mujeres. Y en ese sentido nos parecía que una forma de acotar era justamente abordar un tema que ha sido menos abordado, porque mucho se ha hablado de paridad o de otros ámbitos que tienen que ver con la situación de las mujeres en general, por ejemplo el tema de los cuidados. Y este tema nos pareció relevante en esa mirada integral que tú apuntabas, porque efectivamente a veces la salud se tiende a reducir a una concepción que ¿Perdón? Exactamente, como dices tú, tiende a reducirse la salud, que solamente vayamos al médico por una pastilla, pero la salud tiene que ser mirada de una manera más integral. Claro, la tendemos a veces a reducir a lo que es la rehabilitación, las acciones de rehabilitación. Y para la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, la salud es un completo estado de bienestar físico, mental. Y por eso que nos parecía relevante, no solo desde la perspectiva de las históricas desigualdades en salud para las mujeres, incluso con rangos etarios distintos, porque, por ejemplo, adultas mayores o adolescentes requieren miradas diferenciadas que se interconectan, pero además pensando en los efectos de la pandemia. Recordemos que nuestro proceso constituyente y estos cambios que estamos experimentando se han cruzado y se han interconectado y se han nutrido
para bien, para mal, como cada persona lo quiera ver, con el proceso de la pandemia. Y entonces ahí justamente diversos estudios han demostrado cómo todas las consecuencias de la pandemia en materia sanitaria tienen también un efecto diferenciado en las mujeres y además en la población que llamaremos LGTBI, es decir, personas que se autoidentifican más allá de ese sistema binario que nos dice hombres y mujeres. Entonces nos parecía que eso era importante de abordar. Exacto, y como tercer cabildo, importante también el tema de la equidad, territorio y descentralizar el poder. Bueno, sin duda también fue un tema que nos pareció era relevante desde el inicio, y por eso incluso va como en conexión con el último cabildo que realizamos ayer, que tiene que ver con un tema que es preocupación central, particularmente para unos cabildos que se realizaron desde Ñuble y Biobío. Es decir, la descentralización tiene que ser central, tiene que ser medular en este proceso. Una descentralización que abarque no solo el cómo se hace una nueva constitución, sino para qué y qué vamos a lograr. Y sabemos que nuestro país es centralizado no solo en el poder político, en el poder económico, en el conocimiento, en la producción de conocimiento, en el financiamiento del conocimiento. Es algo, por ejemplo, que también se discutió y se salió, digamos, en el marco del foro académico que celebramos la semana pasada con la Convención Constitucional en la Casa del Deporte. Entonces, nos parece que ese tema conectado a la equidad entre los territorios es algo en lo que debemos seguir aportando. Exactamente. Y también el cuidado del medio ambiente a través de este tipo de cabildos, ¿o no? Sí, efectivamente el cuarto cabildo tenía ese sentido que además quedó, y esto fue de alguna manera un poco coincidente, tal vez esos círculos virtuosos de la vida, muy cercano a lo que había sido hace poco la cumbre, las últimas reflexiones en torno a cambio climático, al resguardo de los recursos naturales, que son temas sin duda que preocupan transversalmente. Hace tal vez 10 o 15 años las personas veíamos tal vez pasar por un lado la preocupación que ya se evidenciaba en distintos contextos sobre el resguardo de nuestro planeta, de los recursos para el futuro. Y ese futuro parece que es hoy, y es un tema que claramente nos convoca y nos llama. Y esta región, Biobío, y también la región de Ñuble, digo esta porque estoy hablando desde Concepción, obviamente que tienen un interés central en lo que pueda ser ese resguardo del medio ambiente, de los recursos naturales. Jimena, también me gustaría saber cómo viviste tú estos 4 cabildos como directora de Foro Constituyente. ¿Qué fue para ti? ¿Cómo lo vivieron también como equipo? Bueno, justamente te iba a decir que lo vivimos como equipo con bastante espíritu de colaboración y yo procuro hacerlo en distintos espacios, pero este es uno más y es muy bueno además que estamos llegando a tantas personas. Exacto. Dar un público reconocimiento a través de TVU a toda la mesa de Foro Constituyente, de manera especial a las y los profesores, personas profesionales de la mesa que participaron activamente en cada uno de los cabildos, en organizar, en aportar ideas, en moderar, a todo el equipo de la Dirección de Comunicaciones de la universidad en distintos espacios que contribuyó a materializar cosas que a veces no se ven, porque efectivamente parece que es muy simple, en este caso que fueron actividades virtuales, generar una reunión de Zoom, pero la verdad que es mucho más que eso, hay un trabajo detrás, también destacar el de los ayudantes de Foro Constituyente, 2 profesionales jóvenes que van a tener a su cargo la sistematización y que estuvieron constantemente impulsando y además nutriendo el proceso de coordinación. Es una de, sin duda, las actividades de Foro de este 2021 que nos llena de mayor satisfacción, a pesar que tampoco quisiera ser injusta con tantas otras actividades que ha realizado Foro, como el ciclo de conversaciones constituyentes en el Campanil, que va a tener su último webinar el 15 de diciembre para que lo apunten, sobre derechos fundamentales, la escuela de verano, el observatorio que regularmente, semanalmente entrega información ordenada, sistematizada de las noticias de la convención. Bueno, y claramente un hito creo que es la enorme cantidad de actividades que realizamos con la Convención Constitucional en días pasados. ¿Qué se viene en lo posterior? Vamos a vivir una votación presidencial histórica, creo yo, en los próximos días. El haber tenido también a los convencionales aquí en la región también tiene que haber sido un hito importantísimo para ustedes. Y la responsabilidad también de formar parte de este foro constituyente de la Universidad de Concepción, ¿no? Sí, bueno, sin duda las elecciones presidenciales y el resultado que al parecer se ve tan incierto y tan diverso en lo que puede significar para el futuro del país, es relevante porque quien sea electo para dirigir
los destinos del país desde la moneda en marzo, evidentemente va a tener que dialogar y va a tener que generarse institucionalmente, así debe ser, un proceso de coordinación con la Convención. Exacto. Y ahí estaremos también, por supuesto, como universidad, aportando en los temas que puedan o que vayan canalizándose a partir de las discusiones constitucionales, tal vez. Pero esto es la especulación tal vez de una académica profesora ciudadana, quien salga electo podría, de acuerdo al plan de gobierno que quiera implementar, podría generar o inducir que algunos temas pasen a ser más relevantes que otros de la discusión constitucional. Y eso evidentemente es algo o uno de los tantos procesos en torno al próximo año que las universidades y en nuestro caso Foro Constituyente vamos a tener que seguir y vamos a acompañar en la medida que sea posible. Ahora, desde la perspectiva de la relación con la Convención, a partir de ya hace un tiempo ellos tienen sus semanas territoriales. Nosotros hemos establecido contacto con diversos constituyentes y vamos a estar a disposición constantemente para actividades en conjunto o los requerimientos que tengan en el marco de sus semanas territoriales y todo aquel también que pueda coordinarse con la mesa. Sabemos que a principios de enero se renueva la mesa de la Convención Constitucional. Y esperamos entonces la misma relación que hemos sostenido y reforzado con la actual presidenta y vicepresidente, que también se pueda proyectar en esa nueva directiva para el 2022. Agradecerte enormemente, Jimena, esta conexión con nosotros. Es un orgullo poder escucharte, poder saber todo lo que se está viviendo con respecto a esto tan importante que es este foro constituyente de nuestra Universidad de Concepción. Bueno, que todo lo que tenga que venir siga siendo igual de próspero que lo que se vivió con estos cabildos constituyentes, y mucha suerte en todo este camino para todo este gran equipo que encabezas. Muchas gracias, Constanza, nuevamente a ti y a todo el canal. Casi ya haciendo saludos de fin de año, que parece que siempre el 1 de diciembre nos conecta con los procesos de cierre de ciclos personales, colectivos. Un saludo muy afectuoso, el agradecimiento y convocar a toda nuestra comunidad. Foro Constituyente es un programa abierto, plural, que solamente espera que cada persona de esta universidad que quiera sumarse nos traiga ideas, nos traiga propuestas, y ahí estaremos en conjunto como esta comunidad que hace carne esto del desarrollo libre del espíritu, ayudando a participar en este histórico proceso. Que tengan una muy buena tarde. Igualmente, una buena tarde y mucha suerte en todo lo que se venga, Jimena. Muchas gracias por esta conexión. Chao, que estén bien. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó Medios UDEC.